¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros aquí en el espejo, generando contenidos, reflejos, fragmentos de otras imágenes, de otras realidades, de otros personajes, de otras historias de vida que vale la pena compartir. Porque realmente todos somos uno y somos el todo. Y a veces hay elementos, detalles, aportes que nos han hecho figuras que han consagrado su vida a la escritura, a la ciencia, a la política, a la espiritualidad, en fin, a la medicina. Y no sabemos reconocerlos. Yo siempre, desde hace muchos años, digo, primero conocernos para después reconocernos y para después llegar a respetarnos y querernos. Así que yo estoy con muchísimo gusto recibiendo a Robert Bennett. Él es escritor, ha vivido mucho en Estados Unidos. El libro último de su autoría se llama Pax, o sea, Pax Americana, y bueno, tiene una cantidad de relatos, unos cuantos relatos, que se encadenan para mostrarnos cómo ha vivido el ciudadano norteamericano determinados momentos de su historia reciente. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Raquel. Un gustazo estar aquí contigo charlando y muchas gracias por darme la oportunidad de explicar un poco de qué trata este libro, que consiste en 8 estampas, como lo describió mi amigo Butazzoni, porque son cuentos, pero a la vez son mucho reflexiones y mucho de reflejos de lo que es la sociedad norteamericana, y tratando de ver y analizar por qué reacciona de la manera que reacciona. O sea, yo he estudiado en Estados Unidos y he vivido, trabajado en Estados Unidos, pero siempre he ido con una visión de alguien de fuera. Entonces, más bien como un observador, y como un observador uruguayo, evidentemente, con nuestra idiosincrasia, con nuestras visiones de lo que es la vida, el mundo, las prioridades. Entonces, lo que trato de mostrar, en realidad trato de no ser parcial, sino trato de ser lo más objetivo, si es que se puede ser objetivo, lo más objetivo posible al relatar incidencias, actuaciones del pueblo estadounidense y del gobierno de Estados Unidos, que sorprenden muchas veces al extranjero, al que no es nacido y educado allí. Bien, ¿por qué Estados Unidos como segundo país de referencia en tu vida? En realidad, yo fui a estudiar a Estados Unidos con 19 años, fui a la Universidad de California, y para suerte o para desgracia, yo creo que sin ningún lugar a dudas, para suerte mía, y ha sido así a lo largo de mi vida, he llegado a los lugares justos en el momento justo. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, por ejemplo, lo veo en mis reflexiones sobre el pasado reciente de Uruguay. Yo viví toda la época del final de los 60, me fui en diciembre del 69, o sea que viví todo un cambio radical en la sociedad uruguaya. Llegué a California y estaba en plena ebullición la Revolución de las Flores, el movimiento hippie y todos los otros movimientos que cambiaron a la vida de Estados Unidos y cambiaron al mundo, como el feminismo, pero organizado como un poder, el gay power, el poder gay, el poder negro, y la resistencia a la guerra de Vietnam. Todo eso pasaba al mismo tiempo y nacía y se cocinaba en la ciudad a la cual llegué, que es San Francisco, porque fui a la Universidad de Berkeley. Entonces, esos años fueron fermentales y fueron fundamentales
para la sociedad americana y para el mundo en general. Entonces, yo estaba ahí como espectador y como participante por tener 19, 20 años, evidentemente, cuidándome de que no me agarraran, digamos, la policía, porque como era estudiante extranjero, al primer mini delito que cometiera, de vuelta para casa. Entonces, había que ser muy sutil en los apoyos, en las expresiones a favor de muchos de los movimientos y apoyando a muchos de los compañeros míos de clase, que me fueron explicando el porqué de esta rebelión, que fue fundamental para crear una nueva sociedad, ¿no? Y con unas ilusiones que lamentablemente algunas de ellas luego se desvanecieron con el tiempo. Y luego perdón. Claro, ¿sí? ¿cuál de los episodios o fragmentos o relatos que encadenas en el libro Pax America se refleja esta etapa que viviste allí? Sí, sí, sin duda, sin duda. Aun cuando hay episodios que yo relato que son previos a esos años y posteriores también, hasta el día de hoy, hasta el efecto Trump en la sociedad estadounidense. Pero luego me fui, para terminar, porque digo que siempre he llegado en los momentos justos al lugar correcto para mí, ¿no? Que siempre he tenido un espíritu de observar y aprender y ver. Llegué a España en los últimos 2 años de la dictadura de Franco y viví toda la transición democrática, que fue un momento increíblemente importante en la vida de España y de todos nosotros que realmente tenemos o parientes que nacieron y vinieron, emigraron aquí, o amigos muy queridos. Entonces, también fue un momento muy especial y algún día probablemente escriba algo sobre esos años en los cuales era como un nacer de nuevo para los españoles. Pero en Pax Americana, y te explico por qué le llamo Pax Americana en latín, está tomado del Pax Romana. Y la Pax Romana era lo que impusieron los romanos en la época de mayor esplendor de su imperio. Y era una actitud hacia los territorios que ellos conquistaban. Ellos crearon un imperio enorme, de los más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Eso es muy difícil de gobernar, y mucho más para una ciudad que es como, no era en la Italia de hoy, digamos, sino que era una ciudad. Entonces ellos, que fueron genios para crear legislación que todavía utilizamos hoy en día en todo el mundo, y para crear carreteras y puentes, etcétera, 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 diseñaron un sistema cívico por el cual, si tú estabas conquistado por ellos, pero no te oponías a su forma de ser, y te acomodabas y trabajabas dentro de ese imperio romano, entonces te daban, gracias a la Pax Romana, te daban la posibilidad de convertirte en ciudadano romano. Con lo cual, tú gozabas de los beneficios que tenían los ciudadanos de Roma. Pero, si tú te oponías al imperio romano, si tú te oponías a las leyes romanas o a las legiones romanas, entonces ya eres un enemigo para el imperio romano. No había medias tintas. O estás conmigo o estás contra mí. Y la forma de avanzar en su expansión económica y colonial, casi y militar, de Estados Unidos, es muy similar. Estados Unidos siempre busca tener aliados cuando se enfrenta en un conflicto armado a otro país. Lo vimos en Vietnam, donde llevaron a los australianos, llevaron a los coreanos del sur, quisieron llevar a los británicos, pero Harold Wilson, que era
primer ministro socialista, le dijo que no, que le parecía una barbaridad y que no, él no compartía esa guerra, no había motivo para eso. Bueno, Johnson, que era el presidente que le hizo el pedido a Harold Wilson, lo puso en la lista negra, puso en la lista negra a Gran Bretaña, que era el socio principal en Europa. Se negó a ir a Inglaterra en visita oficial, no le contestaba las llamadas al primer ministro, no le contestaba las llamadas al embajador británico. Tuvo que intervenir la realeza para suavizar las cosas. Lo vimos en Afganistán, hay una alianza de daneses, británicos, franceses. Lo vimos en Irak, lo mismo. Fueron y dijeron, bueno muchachos, vamos a ir aquí a Irak porque hay armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos nunca quieren ir ellos solos a un conflicto. Bueno, la Segunda Guerra Mundial entran para ganarla, cuando se ganaba. Ellos en la Segunda Guerra Mundial, en realidad, ellos adoptaron una actitud bastante cínica, porque se negaron a participar aun cuando veían lo que estaba sucediendo con la Alemania nazi y lo que hacía la Alemania nazi con todo el resto de Europa y sobre todo con minorías como la minoría judía, gitana, etc. Ellos sabían exactamente lo que estaba pasando. Sin embargo, dijeron, vamos a dejar que estos europeos se peguen entre ellos. Y después veremos qué hacemos. Y le salió muy bien la jugada, porque ellos sabían que Japón iba a reaccionar cuando lo empezaron a ahorcar. Pero Roosevelt, esa era la excusa que necesitaba para convencer al Congreso de entrar en la guerra. Roosevelt era amigo de Churchill. Y le decía abiertamente, yo sé que tengo que intervenir, pero no tengo la aprobación del Congreso. Y sin la aprobación del Congreso no puedo entrar en una guerra y declarar una guerra. Que esto, dentro de la legislación americana, es muy importante, que se declare la guerra. En Vietnam nunca se declaró la guerra. Fueron, según los americanos, acciones de apoyo a otro país. Pero nunca se declaró oficialmente la guerra. Y también buscaron un incidente que hoy en día sabemos que fue artificial, pero que en el momento nos lo comimos todos, que son los incidentes del Golfo de Tonquín, cuando supuestamente 2 lanchas torpederas norvietnamitas atacan a 2 destructores americanos. Y resulta que las lanchas torpederas no tenían ni siquiera el alcance para ir a llegar a donde estaban ni había habido ningún ataque. Pero era la excusa que necesitaba el Pentágono para ir a Johnson y decirle, hay que mandar más tropas. Nos atacaron. Entonces, ellos siempre buscan esa forma de justificarse, de, bueno, tengo que intervenir. Es el destino manifiesto del pueblo norteamericano. Es la carga que lleva al hombre blanco. Y lo describen así, lo vienen enseñando desde hace décadas. Entonces el norteamericano recibe una educación que ya lo va preparando para tener que intervenir en algún conflicto para defender la democracia en el mundo. Y eso hace que para ellos es muy difícil entender cómo funciona el mundo. Y se llevan enormes decepciones, como por ejemplo el cuento que le da título al libro, acá está el libro, Pax Americana. El cuento que le da Pax Americana es un cuento real, es casi una entrevista que yo le hice en la universidad, en la cafetería de la universidad, a un amigo mío, compañero de clase, que acababa de salir del hospital de veteranos de guerra, después de casi perder una pierna, y acababa de venir de pelear en Vietnam. Entonces, la conversación a mí, que yo venía de Uruguay, y que en gran medida las noticias que recibíamos estaban todas filtradas, todas preparadas para apoyar. Y si no lo apoyabas, eras un comunista y eras esto y eras el otro. En la Pax Americana, o sos amigo o sos enemigo. Y entonces él me abrió los ojos, porque él me empezó a contar cómo era su vida,
cómo pensaba él cuando fue a la guerra, que fue con 18 años, 18 años, a un país que no tenía ni idea de cómo era. Y entonces, a medida que él está enfrentándose al enemigo y enfrentándose y en contacto con el pueblo de Vietnam, empieza a descubrir que fueron engañados allí, que no es como se lo vendieron, y que los vietnamitas en realidad no los quieren ahí, excepto el gobierno del Vietnam del Sur, que era tremendamente corrupto. Pero el resto de los vietnamitas no los querían ahí. No querían a Vietnam del Norte, pero tampoco querían que estuvieran extranjeros en su tierra. Y ahí va descubriendo cómo el gobierno les había mentido, y la gran desilusión de estos muchachos, que hasta el día de hoy, fíjate Raquel, que aún hoy, de todas las guerras en las cuales ha intervenido desde los años 60, 70, el mayor número de suicidios por año de veteranos de guerra es de veteranos de Vietnam. Fue la guerra más traumática para los jóvenes que fueron, porque fue mucho más que fue un desengaño, fue darse cuenta que les tomaron el pelo, y fue también la guerra donde la droga hizo su aparición. Y ellos trajeron de Vietnam la droga en sus cuerpos y en su mente. Se hicieron drogadictos en la guerra, en las selvas de Vietnam, para poder tolerar algo que ya ellos odiaban, porque era realmente un infierno. Ellos lo describen como un infierno. Todos los veteranos, muy pocos te dicen, bueno, sí, estuvo bueno, la guerra la pasé bien, no me pasó nada. Todos te dicen, usan la palabra infierno. Entonces, además, y esto es muy importante para que entiendan los lectores, la guerra de Vietnam fue la primera y la última guerra donde la prensa tuvo libre acceso a todo, donde no hubo censura a la prensa. Entonces los periodistas, los camarógrafos, los fotógrafos podían salir de patrulla sin ningún problema y estar presente en lo que eran los combates. Pero también es cierto que ellos transmitían lo que veían, y ellos empezaron a ver que no era un paseo ir a pelear a Vietnam, y que había una enorme resistencia del pueblo vietnamita a la presencia de las tropas americanas. Pero hay otra cosa que también jugó un papel muy, muy importante, que es empiezan a transmitir en colores y sin censura. Entonces, a las 6 de la tarde, las familias norteamericanas se sentaban a comer, a cenar, en familia, el padre, la madre, los hijos, las novias, rezaban, porque los norteamericanos rezan antes de comer, la enorme mayoría, con la televisión prendida. Y mientras estaban comiendo, empezaban a aparecer imágenes de soldados despedazados, de soldaditos jóvenes de 18, 19 años gritando de dolor con una pierna que les faltaba, o con la cara desfigurada, o tirándole tiros a campesinos desarmados. Entonces la gente empezó a tener un shock de que, ¿qué es esto? Esto no lo podemos estar haciendo nosotros, que somos, digamos, la fuerza moral que defiende a la democracia. Y eso provocó entonces una resistencia a la presencia de Estados Unidos, que fue lo que llevó a Johnson a tener que no presentarse a la reelección por el rechazo que le producía su nombre, aunque él no era el último culpable. Los culpables en realidad eran el Pentágono, los generales que le mentían al presidente, le mentían al Congreso y le mentían al pueblo. Y le decían, esto en 6 meses está ganado. Y estuvieron 10 años. Entonces, se empantanaron ahí. Se empantanaron allí, y fíjate que a raíz del efecto que tuvo en el pueblo americano, en el pueblo norteamericano, estadounidense, no me gusta decir pueblo americano porque todos somos americanos, en los estadounidenses, fue tal que nunca más se permitió libertad de acción a la prensa, en ningún conflicto. Y la que aprendió bien la lección de Johnson fue la señora Thatcher,
porque en la Guerra de las Malvinas no permitió que ningún periodista independiente del periódico, del canal de televisión que no fuera la BBC, no permitió que nadie pisara las Malvinas durante el conflicto. Estaban en el portaaviones y al final del día venían militares y les daban todo un reporte, un informe de lo que había sucedido ese día. Por supuesto que manejaban para nunca darle demasiadas malas noticias al pueblo inglés, para que no faltara el apoyo. Y luego ya en Irak y en Afganistán ha sucedido, por supuesto, ya como norma, ¿no? O sea que claro, el cuento principal justamente es la vida, la experiencia de Gary Alexander. Incluso yo pongo una foto de él en el libro, porque es el ejemplo perfecto de todo lo que desajustó a la sociedad americana. Luego hay cuentos bueno, del efecto en la clase. Fíjate que los soldados que iban eran todos de clase obrera, o negros o latinos. Fue la primera vez que había más negros que blancos entre las soldadescas. E iban los que eran de clase obrera, porque los de clase media para arriba sí estudiaban en la universidad y tenían notas que les permitía avanzar, se salvaban del servicio militar, porque todo el ejército era de servicio militar, no eran profesionales. Claro. También fue otra cosa. Del poder, perdón, me fui y no te dejé hablar. No, perfecto, perfecto. Del poder negro, ¿a quién llegaste a conocer o a entrevistar? Mira, yo estaba en Berkeley, que está al lado de la ciudad, es una ciudad satélite de San Francisco, la ciudad de Oakland. Ahí nació el poder negro, las panteras negras, perdón, las panteras negras nacen allí. Yo llegué a un año de la muerte de Bobby Kennedy y de Martin Luther King. O sea, eso era una olla de grillos, todo el mundo. Las panteras negras ya le habían dicho a King que él no los representaba, que el discurso era muy bonito, pero que ganaba avanzaba muy poco, y que la parte del sur de Estados Unidos, sobre todo, que es la más racista, la población blanca ya se había acostumbrado a esos discursos, le había perdido el miedo y que había que actuar con firmeza en las acciones. Entonces ellos iban al campus de la universidad. El campus de Berkeley está rodeado del pueblito de Berkeley. Entonces, donde termina una de las calles principales de Berkeley, hay como una gran explanada, vamos a decir, parecido a la Intendencia de Montevideo. Eso ahí se llama la zona de libre discurso. Y ahí puede hablar cualquiera de lo que quiera. Y supuestamente no lo tocan. Ahí es donde empezaron los grandes discursos contra la guerra de Vietnam. Hasta que el gobernador Ronald Reagan mandó las tropas dentro de la universidad. Yo estaba ahí. Me lo ligué también. Fue en ese año. Con un famoso discurso que dijo, si tenemos que hacer un baño de sangre, hagámoslo. Ese fue el discurso del gobernador de California, luego presidente de Estados Unidos, ¿no? ¿Ahí entran los militares a la universidad? Sí. Entra la Guardia Nacional, clausuran la universidad, estuvimos cerrados varias semanas. Bueno, clausuraron a Berkeley primero y después clausuraron a docenas más en todo Estados Unidos. Hubo en Kent State, la Universidad del Estado en Kent, hubo muertos a balazos por la Guardia Nacional. En Berkeley cometieron una barbaridad. Yo no cuento esto porque si no ya entraría a ser demasiado historia sobre ese episodio. Yo lo que quise fue mostrar a lo largo de las décadas cómo reacciona el pueblo americano ante distintas situaciones. En Berkeley, lo que mandó Reagan fue un helicóptero que tiraba gas lacrimógeno. Lo que el señor Reagan no pensó fue que en Berkeley, que está sobre la bahía de San Francisco, sopla el viento.
Entonces el gas sí afectó a los que estábamos en la zona de libre discurso, escuchando discursos, y ahí había proclamas y no sé qué, pero el viento se fue hacia el pueblo. Entonces mató a viejitos de ataques al corazón. En el hospital de Berkeley estaban operando y de repente tuvieron que salir, no podían operar por el gas que los hacía vomitar. Fue un desastre, eso fue un desastre que toda la prensa nacional reaccionó indignado. Pero sucedió, lo hizo. Y no se juzgó a nadie. Fue culpa del viento. O sea, era muy violenta la reacción del gobierno y de la derecha ante. Yo, por ejemplo, en un, no me acuerdo, sería el año 72, por ahí, fui con otro amigo uruguayo, en verano estábamos trabajando en la ciudad de Bakersfield, que está cerca de Los Ángeles, en el sur. Y por ser una ciudad petrolera, es una ciudad muy conservadora. Es una ciudad donde los hombres andan con vaqueros, botas de vaquero y sombrero de vaquero. Sí. Entonces, pero nosotros veníamos del norte de California, que era la parte más liberal. Y veníamos, no parece ahora, si me ves ahora, pero veníamos con pelo largo. Bastante largo. Bastante largo. Y entonces trabajábamos, hacíamos una especie de, en un call center, que eran trabajos de verano, que eran fáciles de conseguir, pero nos aburríamos como hongos, trabajábamos 6 días, 12 horas, el motivo era ganar plata para ahorrar, para poder seguir pagando la universidad y vivir durante el año. Y un día dijimos, vamos a tomar una cerveza o algo, estamos encerrados acá en el apartamento, y fuimos a un bar que había cerca, pero era un bar perfectamente normal y corriente, no tenía nada que dijeras, uy, esto es un antro. Y fuimos a tomar la cerveza, entramos, silencio total. Pararon todos de hablar. Fuimos a la barra, sentíamos las miradas, pero las sentías, y el rechazo. Y fue la cerveza más rápida que he tomado en mi vida, porque realmente estábamos esperando una provocación para que se armara una y nos mataran a palos, porque eran muchos y el rechazo era visceral. O sea, no importaba que no nos metiéramos con nadie, era un rechazo. Todo lo que fuera estudiante, y si tenía pelo largo, peor. Y bueno, si llegaba a tener una vincha o una camisa floreada, bueno, ese ya no entraba en el bar, ese ya lo agarraban y... O sea que no era, ahora lo podés ver en las películas y se escribe y, mirá qué romántico, qué bohemio. Era muy fuerte, la vida era espectacular, pero era muy fuerte. Te hago dar un salto, porque nos quedan unos 10 minutos, te hago dar un salto a esta situación que se está dando hoy, de esos militares que estuvieron en la toma del Congreso en Estados Unidos, acá cuando Trump se resistía a aceptar el veredicto de las urnas. Sí. ¿Qué es? ¿Es otra reacción? Es más de lo mismo. Es más de lo mismo. La gente dice, bueno, pero tuvieron un presidente negro, pero tampoco hizo mucho. Es que no lo dejaron hacer a Obama, porque no le votaban las leyes. Muy pocas de las leyes y reformas de Obama han permanecido en el tiempo, porque la resistencia, el racismo en el mundo, creo, pero en Estados Unidos sobre todo, es un racismo de color. Todo lo que sea piel oscura es rechazada. Yo viví 4 años trabajando en Chicago, ahora al principio de los 90, con Clinton en la presidencia. Y yo veía, por ejemplo, que estaban llegando muchos ucranianos, polacos, emigrantes que venían escapando de lo que había sido, digamos, la vida en la Unión Soviética y querían el sueño americano. No sé lo que es, pero bueno.
enseguida encontraban trabajo y podía ser portero en un edificio de apartamentos de lujo. Pero un mexicano, para ser portero en ese edificio, tenía que ser Gardel. Me decís, ¿cuál es el rechazo? ¿Por qué la diferencia? Lo único que era diferente era la piel, el color de la piel, el color del pelo. Claro. Ahora, te pregunto esto, la gente que acompañó, porque acompañó electoralmente a Trump, ¿no es esa gente que tú describes Sí, sí, como sí, 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 sí. de esos pueblos, de esos lugares donde la identidad norteamericana necesitaba que alguien le insuflara, la pusiera arriba? Ellos necesitaban un líder que defendiera en lo que ellos han creído toda su vida: la supremacía de Estados Unidos sobre el resto del mundo, la verdad absoluta de lo que dice el presidente de Estados Unidos, y alguien que culpe a los inmigrantes del desempleo que sufren ellos. Alguien que hable el idioma de ellos. Ellos dicen, todos estos mexicanos que entran por la frontera y nos quitan el trabajo a nosotros. ¿Ah? Aparece un señor que se candidatea para ser presidente y que habla igual que ellos. Exacto. Y dice las mismas barbaridades que piensan ellos. Sin fundamento, totalmente anacrónico, pero lo dice. Entonces, esa masa que ha estado silenciosa durante décadas, que nunca se vio representada en el gobierno, que nunca se vio representada ni en las cadenas de televisión, ni en los diarios, que fue incluso hostigada en la época de Kennedy, y con razón, por las leyes racistas que tenían. De golpe y porrazo se despertó y dijo, este hombre es de los nuestros. Este va a hacernos una vez grandes, una vez más vamos a ser grandes. ¿Qué eran los eslogans que él usó? Volver a ser América grande otra vez. Y con esa simpleza, esta gente se despertó. Era la mayoría silenciosa. Claro. Se despertó, creyó que iban a estar en el poder, y es una mayoría que no es para nada democrática. No tiene una visión muy democrática porque no puedes ser racista si sos democrático. Claro. Entonces, esta gente a pie juntilla empezó a creer todas las mentiras que le podía decir Trump y apoyar así, a pie juntillas, lo que él hace. Y él instigó la toma del Congreso. Lo dijo claramente. Y esta gente, usando en muchos casos, y esto es lo preocupante, las banderas de la Confederación del Sur, que está prohibido el uso, pero la usan todos los sureños, la tienen hasta en las chapas de los autos, deciden hacer algo que en realidad es algo que ellos veían en televisión que sucedía en otros países, pero nunca en Estados Unidos. Atacar el edificio del Congreso y querer ocuparlo violentamente como hicieron. Entonces, ahí te das cuenta que hay una grieta también en Estados Unidos muy profunda y muy seria, y a mí me preocupa mucho el futuro de Estados Unidos como nación, como la conocemos ahora, porque eso demostró que hay dos Américas, hay dos Estados Unidos, y uno no le perdona al otro, y el otro creyó que estaba todo bajo control, y se sorprendió cuando gana un señor como Trump, riéndose de todos los principios y todas las cosas que los presidentes anteriores habían cumplido a rajatabla por miedo a que los juzgaran y los echaran del cargo. Trump mintió tranquilamente, se pasó diciendo mentiras y siguió, nadie se atrevió a meterle en un juicio, y si lo metieron en un juicio lo ganó, porque los senadores, entre ir con los otros o quedarse con este que tiene la mitad de Estados Unidos respaldándolo, me quedo con este.
Entonces, tenemos a Joe Biden, que es un hombre mayor, con problemas de salud, y tenemos a una vicepresidenta mestiza, con ideas que para nosotros son normales y corrientes, no nos sorprende, pero para los americanos y para los americanos votantes de Trump, es una socialista con tinte comunista. Joe Biden no se va, yo ahora lo digo, no lo veo presentándose a la reelección, por problemas de salud, de edad. ¿Quién se va a presentar? Va a ser la vicepresidenta, casi seguro. Y la vicepresidenta se va a tener que enfrentar a esta masa que se suma a todo lo que ellos detestan, el hecho de que es mestiza. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver Trump? ¿Y va a volver Trump con espíritu de venganza? Porque él todavía dice, y su gente todavía dicen que le robaron las elecciones. Entonces, el futuro de Estados Unidos, y creo que una de las cosas que está haciendo Biden ahora es tratando de alguna manera de consolidar un estilo de gobierno que siga después que él deje el cargo, para que no haya un vacío, porque en ese vacío se mete Trump seguro. Seguro. Y eso es muy preocupante. Para entender por qué se mete Trump, están muchas de las estampas que yo escribí en el libro. Cuando tú ves las reacciones, y casi todas son basadas en el hecho verídico. O sea, casi una es tal cual, la del título. Pero las otras están todas inspiradas en hechos que yo viví o conocí. Bueno, me quedo con muchísimas preguntas y con unas ganas de terminar de leer el libro, porque realmente es fascinante este relato de primera mano de un observador nuestro en los lugares adecuados, en los momentos precisos. Muchas gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias a ti, Raquel, por la invitación y por darme la oportunidad de charlar sobre el libro y contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.